Cambio de estilo, no necesariamente de contenido, aunque forma y contenido suelen ir de la mano. Queda el debate abierto. Fíjate que hay un diagnóstico más o menos común de quienes vieron el acto o estuvieron cubriendo el acto. Una de ellas es lo lavó, está por fuera de la tradición nacional popular, no tuvo garra, no tuvo intensidad. Otros dicen, lo hizo a propósito para convocar a aquellos sectores que se sienten ofuscados ante esa liturgia. Sabe que los que tienen el corazón nacional popular siguen en esa línea, no es necesario convencerlos y abre el juego en otra dirección. Creo que más allá del diagnóstico, Rodolfo, lo que está en discusión es qué efecto va a tener a futuro el perfil, el código registrado en Arsenal. Claro, contra lo esperado, es cierto que sorprendió a muchos, pero yo creo que fue un acto. Primero se esperaba que lanzara su candidatura, esa era la expectativa incluso de toda la gente que fue a la cancha de Arsenal. A la entrada decían eso, todos senadora, senadora, senadora. Pero yo creo que Cristina lo que eligió es instalar Unidad Ciudadana, explicar de qué se trata Unidad Ciudadana, por qué está por fuera del PJ, y presentar un movimiento mucho más amplio, más allá de las fronteras del PJ y del kirchnerismo duro, para atraer a todos aquellos que se sienten defraudados por la actual política económica del gobierno. Viste que hay frases que son emblemáticas en ese sentido, cuando dice, cuando uno va al supermercado y paga, nadie le pregunta de qué partido es y a quién votó. Sí. O cuando llega la boleta del gas, de la luz, no llega con el escudito del PJ, del Partido Comunista, del Partido Radical, llega la boleta de Sur y Edenor. Pero me parece que el rasgo distintivo también es que ella no estuvo rodeada de dirigentes en el palco. Los dirigentes y los intendentes estaban abajo de sus asientos. Sí. Y había un escenario casi circular, ¿no? Además al ras del piso. Sí, de donde estaba el público. Y además hizo subir a gente golpeada por el programa económico. Algunos decían que era, entre algunos periodistas que estábamos ahí, que era una estética macrista. Viste que Macri dice, bueno, yo hablé con María, yo hablé con José, con los emprendedores. Tenía un poco esa característica, pero era gente real golpeada, además, sí, económicamente. Es un debate, ¿no? Es un debate. Porque Rubí es la izquierda de Durán Barba, digamos, pero no deja de ser una suerte de mirada donde los individuos cobran mucho más vigor que el colectivo. Claro. No está mal, es parte del juego político. Ahora, las dirigencias intermedias, sociales, sindicales, volvieron a quedar fuera del juego en la mirada de Cristina. Y en esta Unidad Ciudadana es ella la protagonista y nadie más. Esto no está mal porque el líder es el caudillo de un pueblo y hay un reconocimiento, pero no es que se construyó la Unidad Ciudadana. La Unidad Ciudadana no tiene locales, no tiene unidad básica, no tiene tradición. Claro, es un conjunto de organizaciones. Es ella está en el porque centro si de vos pones una lista de Unidad Ciudadana donde no esté presente Cristina, no existe. Compite igual con el resto de las listas que se proclaman peronistas. Por supuesto. Digo, vale para señalarlo. Lo cual no quiere decir que sea un error, pero por lo menos es una alerta. Es para tenerlo en Las cuenta. banderas nacional populares cayeron junto con el escudo. Después se puede llegar a volver a levantar porque ostensiblemente ella las encarna. Claro. Pero no estuvieron presentes. Claro, es para el debate. Pero a mí me da la sensación de que ella instala la confrontación con el modelo macrista. Es Macri y es ella. Vos fíjate que es sintomático porque a la mañana hubo un acto en Rosario por el Día de la Bandera que concurrió el presidente, que fueron 600 personas. El Día de la Banderita le pusieron a Rosario. Ahora, nosotros solemos decir generalmente, los que estamos del otro lado, que los actos de Macri no tienen gente, están vacíos, rodeados de vallas, pero yo no creo que sea solamente una cuestión de seguridad, como dijo Patricia Bullrich, sino que también es un mensaje claro de, bueno, nosotros gobernamos para un sector, que son los grandes grupos económicos,
Los sectores altos y medios todavía no alcanzados. No queremos masas movilizadas. No queremos masas movilizadas. Este es el modelo. Y el gobierno ha transparentado el mensaje en esta campaña electoral que se inicia, a través de sus funcionarios, donde dicen, vamos a hacer el ajuste. Vamos a hacer el ajuste. Ya no es como antes, en la campaña electoral presidencial, donde decían, no les vamos a quitar los derechos, no vamos a devaluar, no vamos a privatizar. Ahora dicen, después de octubre, reforma laboral, reforma jubilatoria, quita de subsidios, lo dicen claramente todos los funcionarios. Y yo creo que se juegan estos dos factores en esta elección legislativa. Por un lado, Cristina acaudillando de alguna manera a los sectores golpeados por el programa económico, y Macri, del otro lado, diciendo, bueno, este es el modelo que van a tener que votar. Si nos quieren votar, nos votan. Y está dirigido también, me parece, a los grupos económicos. Fíjate que ayer Morgan Stanley le bajó, no cambió la calificación de Argentina como país de frontera a país emergente, como se esperaba, sí, sino que lo deja hasta el 2018 como país de frontera. ¿Qué quiere decir? Que todavía no es confiable para que vengan los capitales financieros a la Argentina. Disminuyó notablemente la inversión externa en la Argentina. Hoy cayó la bolsa un 5% y cayeron los títulos de empresas de Argentina en Wall Street. Además de que ayer a la noche, a la madrugada, cerró PepsiCo en Florida, dejando 600 trabajadores en la calle. Creo que esta campaña va a estar basada en eso, en esa confrontación de modelos a rajatabla. Creo que es posible que contenga sectores hasta ahora no convocados, pero me queda la duda, ¿no? Me queda la duda. ¿Te queda la duda? Porque lo que se perdió no fueron esas franjas ya no estaban, las franjas light. Se las invitó a través de 678, a través de Foster, se las invitó, no concurrieron, no se dieron por invitadas, y lo que se fue justamente el peronismo bonaerense, lo que se corrió a un costado. Y lo que se sigue corriendo a un costado son organizaciones sociales vinculadas a la historia del peronismo y, por supuesto, sectores gremiales, ¿no? No todos. Como el Movimiento Evita, por ejemplo. Claro, no todos, porque la Corriente Federal de Trabajadores sigue plantada correctamente al lado de los sectores más dinámicos, pero me parece que es un riesgo importante y hay que ver cómo evoluciona el electorado frente a eso. Es un proceso. Vemos un cambio de estilo. Ahora, la respuesta del electorado es algo que está por medirse. En principio, te digo que hay una zona que está claramente garantizada porque hay un apoyo popular en recuerdo de los 10 años y con memoria histórica de identidad. Pero al mismo tiempo sabemos que con eso no basta para ganar una elección nacional relacionada con el Poder Ejecutivo. Y la acumulación hay que trabajarla en las zonas correctas. Una de las zonas es indudablemente el peronismo, otra de las zonas es las capas medias que no tienen esa raigambre. Se ha optado por un camino determinado, la unidad ciudadana. Es un nombre que tiene muy poco de izquierda, muy poco de base social, muy poco de peronismo histórico. Es Podemos, ¿no? Y claro, una líder muy importante como Cristina. Ahora, solo Cristina garantiza el desarrollo de esa sigla. Y ahora también es una incógnita, ¿no? ¿Cómo va a avanzar este proceso? Porque el gobierno están confiados porque dicen que, bueno, el peronismo dividido, digamos, Unidad Ciudadana por un lado, Randazzo por el otro, más Sergio Massa le divide los votos. ¿Sí? Ellos calculan que en provincia de Buenos Aires van a tener un 30%, Cambiemos, y que Cristina podría oscilar el 29, el 28, si se mantiene tal vez un poco más este esquema. Pero también, aunque están confiados, también dudan. Así que igual la campaña va a ser superior a esa de Cristina sería muy importante para ella, pero una elección inferior sería muy dramática. Charlamos en la radio con Ferrares y dijo ella va a ser candidata. Sí, es el sábado, seguramente se anota. Sobre el sábado nos dijo Verónica Magario, hasta el sábado vamos a gestionar por la unidad. No están cerradas las opciones. Aníbal fue más escéptico, pero es cierto que Magario es intendente de La Matanza en ejercicio hoy y tiene una responsabilidad y sabe con qué bueyes Sara. Me parece que habría que tomarle, estamos grabando un día miércoles, hay que tomarlo hasta el sábado, sí. Vos fíjate que el lunes... Porque me parece que está faltando una pata, que no, ostensiblemente Cristina tenga más votos que este y este,
Es correcto. Ahora, la parte no es el todo. Y me parece que hay una parte que está intentando ser el todo per se. Bueno, vos fíjate que ratificarlo de manera contundente. El lunes pasado, a la noche, Randazzo se reunió con los intendentes que lo apoyan, donde se estaba debatiendo qué hacer. Porque hay algunos intendentes de Randazzo que dudan. Por ejemplo, Zabaleta, que está con Randazzo, está amenazando con pasarse a Unidad Ciudadana. Él les pidió 48 horas de plazo para definir si se presenta, si se suma. Es todo una discusión que están teniendo. No te olvides que él tiene que competir con Ixi en el PJ. Tiene que competir además con una lista que todavía no se sabe qué candidato va a tener, dualdista que se anotó. No presentaron candidatos, pero se anotó una lista dualdista para competir en el PJ. Es un panorama también complicado para él. También lo que abre el juego y explica que los intendentes son intendentes. Claro. Digo, no es que los intendentes que han apoyado a Randazzo son malísimos y los intendentes que han apoyado a Cristina son maravillosos. Están viendo el horizonte. En realidad, claro, lo que pasa es que están mirando su propia base para ver qué es lo que pasa con las concejalías, con la hegemonía dentro del municipio. Bueno, son situaciones naturales. Digo esto para no demonizar y no santificar a ninguno de los sectores en pugna. Ahora, a partir de allí, lo que está en discusión es, una vez resuelto el tema dentro del movimiento nacional, con todas las variantes que sea, se presenten 2 listas o una, se verá. En Capital hay una, ¿no? Esto sí, es bueno señalado. Bueno, ¿qué pasa con las otras opciones? Massa pisa fuerte en provincia. Según Aragón pisa más fuerte que Cristina, eso está por verse también, hay que ver cuáles son los indicadores. Según los encuestadores. Claro, según los encuestadores, yo creo que Cristina está bien posicionada, está la figura de Lustó en Capital, está la figura de Carrió, que juega en Capital y la hacen aparecer en provincia para ver si puede traccionar un poco. Claro. Y las declaraciones de Stolbizer que me avergonzaron, ¿no? Bueno, casi no las reproduje en el aire porque me avergonzaron. Pero bueno, ese sector existe y tiene presencia en Capital de líder, ¿no? Con una intención de voto fuerte, y en provincia con una atracción interesante en discusión entre Procambiemos, Massa, que intentan dar la batalla por el primer lugar, pero aparece corriendo por los palos la Unidad Ciudadana, que sin duda va a congregar votos, ¿no? Sí, Massa en estos días, en estos tiempos, se desdibujó un poco. Sí, se cayó mucho. Quedó, pero yo creo que durante la campaña electoral va a remontar, va a hacerse fuerte. ¿Cómo lo ves? ¿En contra? ¿Lo ves a medias? ¿Qué va a proponer? El discurso que está teniendo, además de bajemos los precios, es la inseguridad. La inseguridad, y teniendo la Stolbizer como la pata moral, la denunciante. Hay que meter a Cristina presa, etcétera. Me parece que va a pivotear sobre esas dos cuestiones. La inseguridad, hoy miércoles tiene un acto en la provincia de Buenos Aires donde va a ser eje en el tema de la inseguridad, y después seguirá con su denuncia contra la corrupción. Bueno, de hecho ayer hubo... ¿Y Lustó cómo se va a desmarcar de un sector para plantarse como otra alternativa en Capital? Lustó está en una situación muy difícil en cuanto a la elaboración del discurso, porque Carrió se va a presentar en la Capital también como la abanderada moral de la República. ¿Qué es lo que puede proponer Lustó? No se sabe exactamente, no se sabe. Promete evolución, promete modernización, pero es un discurso bastante lavado. Para un barrido como para un fregado. Claro, es un discurso bastante lavado, y además es un problema, porque acá en Capital a Lustó lo apoya el radicalismo, mientras que en provincia de Buenos Aires va en Cambiemos. Le propusieron a los radicales de la Capital también hacer campaña por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, a lo que Rosilia y todos los que integran el radicalismo porteño, es imposible, porque si acá en Capital vamos en contra de la alianza Cambiemos, aunque no se llame exactamente así, ¿cómo vamos a ir a la provincia a apoyar Cambiemos? Es muy difícil la situación de Lustó en Capital, me parece. Creo que todos están trabados. Ahora, ¿va a hacer diferencia
el Frente para la Victoria, o como se lo llame, PJ, en Capital con la unidad. Ahí hay un piso importante de Filmus que va a ser superado con, con este acuerdo. En ese sentido, me parece que se va a ver una buena opción como mensaje hacia otras distritos, hacia otros estados, otras provincias, que van a poder ver cómo se desempeña el peronismo y el kirchnerismo juntos en un camino opositor al macrismo. En ese sentido, a mí me parece que hay una presencia fuerte como la que hemos visto en provincia de Buenos Aires, pero no habría que dejar de lado la tendencia convocante, no habría que dejar de lado el diálogo, y habría que amordazar un poco a algunos de los más entusiastas, de los que ante el primer desacuerdo largan la acusación, porque de las acusaciones fuertes después es difícil volver para realizar algún tipo de acuerdo, y en realidad lo que la base social exige, esto lo podemos asegurar aun cuando sea difícil, a través de una mensura estricta, es unidad para derrotar el plan liberal que está generando apertura importadora, baja del poder adquisitivo, baja del empleo y caída de la economía argentina en general, ¿no? Y por eso Cristina en el mensaje no tuvo alusiones a la división ni a acusar a nadie. Sí, eso fue positivo. Eso fue positivo. Incluso cuando arreciaban los insultos contra el gobierno, los paró. Y la otra cosa importante es que el acto careció de banderas partidarias o de agrupaciones. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. ¿Es bueno? Me parece que es bueno. En algún aspecto, si se quiere captar el voto de los sectores que no están definidos. Me parece que por ese lado es bueno. Había mucha gente suelta también, gente que no estaba estructurada en organizaciones, gente que llegaba al estadio sola, o en compañía de amigos, pero no organizada. Seguimos con un diagnóstico común y con interrogantes, ¿no? Porque yo te diría, y eso no es un empoderamiento de carácter individualista sin rasgos organizativos que puede llegar a dañar el poder popular a la hora de golpear. Digo, son interrogantes. No digo que así lo sea, no digo que así lo sea. Digo que son interrogantes que me preocupan porque en realidad la recuperación del pueblo argentino también se asentó en la capacidad de contención de las organizaciones sociales. Claro. Del 95 para acá, 96 para acá, las organizaciones sociales canalizaron al cuerpo de desempleados nacional para que no se convirtiera al delito y siguiera siendo trabajador. Son datos muy importantes. Son datos importantes. Junto con el gobierno nacional de Néstor y Cristina, las organizaciones sindicales lograron la recuperación del salario y por lo tanto de la industria. No son cosas menores. No son cosas menores para nada. Como para dejarlas de lado de un día para el otro. Me parece que es para pensarlo. Entiendo lo que estás diciendo. Sí, creo que hay una táctica, la entiendo. Vamos a ver cómo resulta. Claro, porque yo lo que veo también, como pregunta, como interrogante, es a la hora del voto. A la hora del voto no se supera el tema de de concurrir a través de las organizaciones, sino en un sentido más amplio. Me parece que a eso apuntó, ya es una etapa que cambia. Eso está como pregunta. Vos fíjate que yo creo que sí, que una cosa es lo que el dirigente sindical logra para su gremio y otra cosa es que le den bola a la hora de la nacional. Claro. Se demostró que no es así. Eso es correcto. Claro, porque yo siempre me remito al pasado. Digo, cuando yo era chico, hace muchísimos años, muchos años, el que era peronista, el que era radical, el que era comunista, estaba bien definida la estructuración partidaria. La clase obrera era peronista, y no se iba a volcar hacia el radicalismo. Mi padre, por ejemplo, era peronista y jamás. Pero esa situación de la gente no estructurada en los partidos, que puede votar hoy un partido, mañana otro, me parece que ha ido cambiando también este esquema. Mirá lo que pasa en Francia, donde ganan las elecciones presidenciales un dirigente que no está estructurado en ningún partido, ¿no? Veo que la gente no está totalmente definida por una organización. Es probable. Igual las identidades históricas existen, por eso hay destinos de voto, claro, ¿no? Ahora, ponele que sea así.
aceptar ese juego, ¿no corre el riesgo de hacer todo neutro? También, ¿No? también. De hacer también. todo muy ciudadano. De hacer todo muy ciudadano, sí, es Y levantar posible. solo la bandera azul y blanca, lo cual es muy digno para todos los argentinos, no para un solo sector, pero bueno, uno dice, bueno, y ponerle Claro. un brillo ahí para diferenciarme, ¿no? No se levantan las banderas partidarias, pero sí el mensaje contra el modelo neoliberal. Sí, sí. Que eso es... No lo baja, Cristina. ¿sí? No lo bajan. Sí, sí, sí. Es decir, el problema es el modelo neoliberal. Y lo avala lo Según que el- ha hecho. y avala lo que la ha hecho. historia, Claro. son 10 años Claro. de crecimiento económico industrial, de pelear contra los fondos buitres, es cierto. Y eso tiene que ver también con las banderas de lo nacional y popular también. Ese mensaje, más allá de las consignas partidarias, de las estructuras partidarias, para mí está claro. ¿Servirá para ampliar el piso? Esa sería la pregunta. Es Porque una tenemos un incógnita. piso alto, hay que ver si se llega a golpear un poquito el techo para que, aunque más no sea, quede a dos aguas, sino quede tan bajito porque a veces cuesta respirar. Claro, pero de cualquier manera hay que tener en cuenta que las elecciones son las PASO en agosto y después las legislativas en octubre. Y es un proceso largo todavía, pueden pasar muchas cosas, porque la situación social y económica se sigue moviendo a pesar de la campaña electoral. Todos los sectores que consultamos quieren ir a un paro o una movilización. Y estamos hablando ya de la Moyano. Corriente Federal, de Amichetti, y estamos hablando de Pablo Moyano, que lo entrevistamos en la radio también, de Omar Plaini, que coincidió, es decir, Claro. hay una sensación de, che, el ajuste no termina y nosotros estamos quedando como que no decimos nada frente a una situación muy complicada. Y la CGT está preparando para después de agosto, para después de las PASO, creo, o si no antes, también en julio, existe la duda de una marcha o un paro, no se sabe todavía, pero que una marcha es casi seguro, contra la desocupación y contra el modelo económico. Todo Así que lo todo va- esto se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Sí, porque lo que manda es el bolsillo. en Lo que realidad. manda es el bolsillo. El tema es cómo se canaliza políticamente esa protesta, pero gremialmente se va a canalizar Claro. unificadamente. Claro. ¿La seguimos, Rodolfo? La seguimos. Dale.